todo el mundo entiende que estamos viviendo el fin del sistema. Entonces, todos los países han aprovechado de forma unilateral esto para poner en marcha y preparar por lo que nos viene en unos pocos meses, es decir, la defensa civil. O sea, esto ha sido como el test de conejillos de indios. Lo han hecho en Chile, lo han hecho en Estados Unidos. Entonces, esto es el cambio del quinto a sexto desarrollo tecnológico. ¿Qué es eso? Te recuerdo que el cuarto era tecnoparadigma industrial. El quinto era postindustrial, estamos hablando otra vez a nivel financiero, tecnologías de servicio, entretenimiento, telecomunicaciones. Y el sexto tecnoparadigma son robóticas, tecnologías aditivas como máquinas de 3D, inteligencia artificial, nano, bioinfocogno. Esto es transhumanismo. Ya, exactamente. Este es el sexto tecnoparadigma, es transindustrial. Entonces, si pensamos que en unos pocos meses lo que nos va a volver todo a lo que como era antes, esto mejor dejar de pensarlo, porque como antes no va a volver nunca. Tú ten en cuenta que si estamos hablando de globalización, globalización está muerta. El mundo globalizado no existe más, que básicamente es libre tránsito de personas, de dinero, de capital, de bienes, etcétera, etcétera. Esto desapareció, ya no hay libre nada. Han cerrado los países, han cerrado los negocios, han cerrado la parte financiera, han quebrado los países. Entonces lo que estamos viendo es, si la globalización murió por primera vez, podemos empezar a hablar el primer toque de septiembre de 2001, 11 de septiembre, el segundo en Libia en 2011 y ya el definitivo, la liquidación en 2014 en Crimea, donde sí, a nivel globalizado, si tú puedes comprar algo a otro país, con Crimea ya empezaron con no solo en Cuba o en Venezuela, sino en Rusia, con bloqueo, con sanciones, con roturas y quiebras y encierre de los países de tamaño de Rusia. Entonces podemos hablar de que globalización murió. Entonces, otro problema principal del sexto tecnoparadigma, cuando estamos hablando de robótica, etcétera, es qué vas a hacer tú con 7.000 millones de personas. Y eso es un problema insalvable para la élite. Porque si tú tienes ahora este cambio del quinto tecnoparadigma, que es el postindustrial, esto ya está muerto, lo estamos viendo. La industria de entretenimiento ya no existe más. Turismo masivo, que la gente piensa que el turismo es una cosa que existió empezó realmente a partir de Reaganomics en 1981, 1982. Estas grandes cadenas de hoteles que tenéis en México, que ahí están en España y en otros países, esto empezaron a construirlo a partir de 1983. Es decir, lleva menos de 2 generaciones en marcha. Todo este sector muere. Entonces, el problema principal con la robótica y inteligencia artificial, nano, bioinfocogno, transhumanismo, posthumanismo, ¿tú qué vas a hacer con 7.000 millones de personas que absolutamente sobran en el mundo? Porque date cuenta que era el quinto, o sea, hemos ido del cuarto, que es industrial, donde los industrialistas fueron reemplazados por abogados, por managers, por banqueros, por financieros. Entonces, este paradigma que nos trajo bienes físicas, nos trajo zapatos que cuestan $2,000 o $3,000, teléfonos que cuestan $1,000, bolsas de lujo, Louis Vuitton, yo que sé, cualquier de estas, Yves Saint Laurent o Chanel, etcétera, etcétera. Capitalismo millón. Exacto. ¿Sabes? Entonces, esto a nivel de masificación de turismo, pero esto, fíjate, en Toronto, en Canadá, tú tienes las hordas y hordas de chinos que venían por cientos de miles y compraban todos, construyeron grandes centros comerciales solo para atender a los chinos, donde estaba todo escrito en chino y segundo idioma era inglés en Canadá. Y esa gente compraban todo. Si brillaba y costaba mucho, lo compraban. Y entonces esto desapareció. Entonces los sectores enteros de la economía, en Canadá, Vancouver, la ciudad de Vancouver, en la costa oeste, era la primera ciudad de millonarios donde cada persona que tenía algo era millonario, porque cada casa llegó a costar más de $1 millón, aunque lo comprabas hace 10 años por $80,000. Y hoy en día está en quiebra la ciudad entera porque se quebró el modelo planetario. Pero lo que tú estás viendo en este sentido es los problemas cuando estamos hablando de este mundo post-tecnológico, post-industrial. Es el cambio del modelo. Pero este cambio del modelo también es cambio en el paradigma productivo.
Y nunca hemos ido en la historia de la humanidad de un paradigma al otro sin algún gran conflicto bélico en la historia de la humanidad. Lo mismo teníamos en la Primera Guerra Mundial, lo mismo pasó en la Segunda Guerra Mundial, que nos dio el pase ¿cómo se llama?, de vapor y radio a las tecnologías infinitamente más poderosas. Y lo mismo estamos viendo ahora con este coronavirus, porque la lucha, el conflicto ahora mismo no es solo entre los que creen en esta teoría de conspiración, los que no. Tú estás hablando entre los gobiernos, entre las corporaciones, entre el gobierno y las corporaciones. Tú estás hablando de la guerra entre culturas dominantes de las otras culturas, poder legislativo contra el poder ejecutivo, contra el poder judicial, la élite contra las personas, los locales contra los migrantes, los humanos contra transhumanos. Y todas esas cosas, si tú estás hablando solo uno de estos conflictos, lo podrías solucionar o pelear de alguna forma. Pero tú estás viendo ahora mismo a nivel planetario todos estos conflictos sucediendo al mismo tiempo. Y esto significa que ni siquiera una guerra mundial lo podría solucionar. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros una imagen conceptual del mundo. Y esto es muy importante entender. No existe una visión. El problema es que te pongo un ejemplo para que todo el mundo lo pueda entender. Si fíjate, todos los premios Nobel de Economía occidentales, entre 2008, la última crisis y ahora, lo ganaron los premios Nobel de Economía sin ni uno de ellos puede explicar la teoría de crisis. La pregunta es básica. Ustedes, premio Nobel de Economía, explican lo que está pasando, lo que yo te expliqué en la primera parte de la entrevista. Ninguna de estas personas puede explicar por qué. Porque no tiene el lenguaje. Por lenguaje no te estoy hablando de inglés o ruso o alemán o canadiense o lo que sea. Te estoy hablando canadiense, fíjate ya el lenguaje canadiense. ¿Sabes? Te estoy hablando del concepto del lenguaje económico. Porque el modelo occidental, como te comenté antes, desde 1944, o podemos volver incluso a la Reserva Federal de 1913, es el modelo basado en liberalismo planetario descarado. Entonces, su modelo carece de lenguaje y nosotros en Rusia todavía tenemos la capacidad de explicar por qué, porque es nuestro modelo. Viene de Karl Marx y Adam Smith, que entendemos que existe el límite de crecimiento. Entendemos la diferencia entre capital y capitalismo, entendemos la diferencia entre capitalismo y neoliberalismo. Y podemos explicar lo que significa, y todos tenemos el lenguaje de explicar lo que ningún economista occidental no tiene, porque a nosotros nos enseñaron politeconomía en las universidades, pero como politeconomía trataba del límite de crecimiento, a capitalistas no les gusta el concepto del límite de nada, entonces eliminaron politeconomía, crearon su pseudociencia que se llama economics. Entonces todas las universidades occidentales, que sean London School of Business, o London School of Economics, Wharton School of Business en Filadelfia, o MIT, o cualquier instituto famoso occidental de economía, habla de economics, que es una pseudociencia que no puede explicar ninguna teoría de crisis. Entonces, ahora mismo, lo que estamos viendo, es decir, tú me preguntaste por el tema de miedo. Miedo es sobre todo a la incertidumbre de lo que te va a pasar. Miedo es sobre todo de no entender y no tener una hoja de ruta que te pueda diseñar un modelo para salir de esto. Esto es el miedo. Pero lo que estamos viviendo con este coronavirus, es decir, fíjate, en el año 2010, la Fundación Rockefeller sacó un informe. Fundación Rockefeller es una ONG. Ahora este ya salió, pero esto ya sabíamos, no era un secreto, lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Entonces sacó un informe donde estaba hablando que en el año 2012 hay una posible pandemia, empezando al mismo tiempo, febrero del año 2012, con las consecuencias que duraría 3 años, encerraría a la población mundial, enjaularía a la gente en sus casas, con unos 7 millones de muertos a nivel planetario, etcétera, etcétera. Con esta dictadura férrea que tú estás viendo, que esto también forma parte de este proceso que tú estás viendo entre manos, que es coronavirus. Es un pase de un modelo económico al otro, es un pase de una sociedad donde existía por lo menos esta fachada de democracia, aunque en muchos países no existía nunca,
a una cosa que es una dictadura férrea donde te quitan la máscara y te enseñan lo que es. Y esto es lo que viene a partir de ahora, y esto también es parte del sexto tecnoparadigma tecnológico, donde tú estás viendo esta dictadura sin lágrimas de lo que hablaba Huxley, lo que hablaba Bertrand Russell, lo que yo explico en detalle en mi libro del Instituto Tavistock. Esto también va a ser parte de nuestro nuevo mundo, donde te van a controlar absolutamente en todo. Igual que este sistema de rating social en chino, es complicado usar esto en el occidente porque con los slavos es absolutamente imposible. No porque somos mejores que los chinos, sino para implementarlo tendrás que poner el sistema y nosotros lo vamos a robar. Que sea un tornillo aquí, que sea una cosa allá. Es decir, no te va a funcionar nunca porque vamos a robar las piezas. Porque son así. Punto. ¿Sabes? En Europa Occidental son más dóciles, pero tampoco va a funcionar a este nivel porque está la gente acostumbrados, entre comillas, a un cierto nivel de libertad. Pero lo que sí que es cierto es la necesidad de introducir la vacuna del antivirus, de coronavirus, que ya está preparada desde hace mucho tiempo, y solo con repasar lo que está diciendo Bill Gates, desde su fundación Bill and Melinda Gates, desde hace 10 o 12 o 15 años atrás, es absolutamente flagrante que siempre ha sido el plan. Y en el futuro próximo, hablando de esta dictadura, ¿sabes? Sin lágrimas, si tú quieres casar, si tú quieres comer, comprar casa, invertir en algo, tener la cuenta bancaria, tener tarjeta de salud, pasaporte propio o carnet de conducir, tú vas a tener que demostrar tu cartilla electrónica de todas las vacunas que estás hasta el momento estás vacunado con todas las cosas que ya están mandados desde la ONU y Organización Mundial de la Salud. Porque si ellos pueden declarar pandemias, también pueden declarar la necesidad de salvar la Tierra en el futuro, de cualquier coronavirus del futuro, ¿sabes? Vía, ¿sabes? Esta masificación de vacunación masiva a nivel planetario. Si no, tú vas a vivir ahí en algún bosque, no vas a poder tener ni acceso a comida, ni acceso a te vas a ser Robin Hood de México. Y la gente lo van a aceptar porque, claro, obviamente va a ser todo hecho para el bien de la humanidad, porque los gobiernos supuestamente trabajan en nuestro bien. Que entonces te hago esta pregunta del virus, no por negar el virus, me queda claro que el virus existe bajo condiciones muy diferentes a las que nos están diciendo. Menciona el miedo, menciona la...